La leyenda del Güije de Rodas o el Güije del Damují. El pueblo de Rodas, ubicado en la provincia de Cienfuegos, Cuba, tiene una historia fascinante que se remonta a la época de la colonización y el auge de la industria azucarera en el siglo XIX. Originalmente, esta zona era conocida como el Partido de Lechuzo, debido al río del mismo nombre que atraviesa la región. Su fundación formal como pueblo ocurrió el 27 de junio de 1859. Hitos y datos clave de su fundación. 1. Cambio de nombre. El nombre de Rodas se otorgó en honor al capitán general de la isla en aquel entonces, Caballero de Rodas, aunque inicialmente se le conocía por la geografía local el río Lechuzo. Ubicación estratégica. Se fundó en una zona de tierras muy fértiles, lo que permitió que se convirtiera rápidamente en un centro agrícola importante, especialmente para el cultivo de la caña de azúcar. Desarrollo ferroviario. Un hecho crucial para su crecimiento fue la llegada del ferrocarril que conectó a Rodas con el puerto de Cienfuegos, facilitando la exportación de azúcar y el movimiento de mercancías. Personajes reconocidos. Fundadores y terratenientes. Familias como los Sarria tuvieron una influencia enorme en la economía local a través de la propiedad de ingenios azucareros. Figuras de las guerras de independencia. Rodas fue escenario de importantes acciones durante las guerras contra España. Personajes como el brigadier José González Planas operaron en esta zona, dejando una huella en la historia militar del municipio. La leyenda del Güije de Rodas o el Güije del Damují es una de las piezas más ricas del folclore cubano. Mezcla las raíces africanas, aborígenes y españolas en una figura mítica que se dice habita en las aguas del río que baña al pueblo. Rasgos principales de este ser. Apariencia. Se describe como un niño negro muy pequeño, de ojos saltones y cabellos largos y enredados. Hábitat. Vive en las pozas más profundas del río Damují. Se dice que sale de noche, especialmente cuando hay luna llena. Comportamiento. No es necesariamente malvado, pero sí muy travieso. Le gusta asustar a los bañistas, enredar los sedales de los pescadores o llevarse prendas de ropa dejadas en la orilla. El origen del Güije de Rodas es un ejemplo fascinante de cómo se mezclan las culturas en Cuba. Este mito no nació de un solo lugar, sino que es un ajiaco, una mezcla de diversas creencias. Raíces africanas. La figura del Güije tiene una conexión directa con los espíritus de la naturaleza de las religiones afrocubanas, como los irimos o entidades que habitan en los ríos y montes. En muchas culturas africanas existen seres pequeños y poderosos que custodian el agua. Influencia aborigen. Los taínos en Cuba creían en seres mágicos vinculados a las cuevas y los ríos. Al mezclarse con las historias de los esclavizados africanos, la figura del Güije tomó esa apariencia de niño de la charca. Folclore español. Los colonizadores trajeron historias de duendes y trasgos. La idea de un ser travieso que hace bromas pesadas a los humanos encajó perfectamente con la imagen del Güije. En el caso específico de Rodas, la leyenda se alimentó del aislamiento de ciertas zonas del río Damují, donde la vegetación espesa y los sonidos extraños del agua alimentaban la imaginación de quienes trabajaban en los ingenios azucareros. El río Damují es mucho más que una simple corriente de agua, es el corazón geográfico y espiritual de Rodas. Su cauce, lleno de recodos profundos y una vegetación de ribera muy espesa, crea el ambiente perfecto para que nazcan leyendas. Para entender por qué el Güije eligió este río como su hogar oficial, consideremos estos tres elementos del escenario. 1. Las pozas profundas. El Damují tiene zonas de gran profundidad y aguas oscuras donde la visibilidad es nula. Para los antiguos pobladores, lo que no se podía ver despertaba el temor a lo desconocido. 2. La vegetación de galería. Los árboles que crecen a la orilla, como las ceibas y los júcaros, entrelazan sus ramas sobre el agua, creando túneles de sombra incluso al mediodía. Se dice que estas sombras son el escondite perfecto para un ser pequeño. 3. El aislamiento de los ingenios. Durante el siglo XIX, los trabajadores de los ingenios cercanos cruzaban el río o buscaban agua en zonas apartadas. El silencio del monte, interrumpido solo por el crujir de las ramas o el salto de un pez, hacía que cualquier movimiento extraño se atribuyera al Güije. El baño del Güije no es solo un lugar físico en el río Damují, sino un punto donde la geografía de Rodas y la superstición se encuentran.
Según los relatos de los abuelos de la zona, existen sitios específicos donde la corriente se calma y el agua parece estancarse en pozas oscuras, rodeadas de una vegetación tan tupida que la luz del sol apenas toca la superficie. Aquí te presento los detalles de estos sitios y cómo influyen en la leyenda. 1. La Poza del Júcaro. Se dice que cerca de un viejo árbol de júcaro, cuyas raíces se hunden profundamente en el fango, es donde el güije prefiere refrescarse. Los pescadores locales evitan este lugar al atardecer, pues cuentan que el agua empieza a hacer ondas extrañas sin que haya viento ni peces saltando. 2. El ritual del avistamiento. La creencia popular dice que para ver al güije en su baño, hay que acercarse con total silencio durante las 12 de la noche en una noche de San Juan o de luna llena. Sin embargo, quienes lo intentan suelen regresar con historias de ruidos inexplicables o la sensación de ser observados desde el fondo del agua. 3. Las huellas en la orilla. Algunos campesinos de Rodas han descrito encontrar pequeñas huellas, similares a las de un niño pero con dedos muy alargados, en el barro fresco de la orilla después de una noche tranquila. Esto ha reforzado la idea de que el ser realmente sale del agua para descansar. La relación entre el güije y los pescadores del río Damují en Rodas es de un respeto mezclado con mucha picardía. Para los hombres que dependen del río, este ser no es solo un mito, sino un vecino caprichoso que puede arruinar una jornada de pesca o bendecirla con una buena captura. Los pescadores han desarrollado toda una serie de creencias y mañas para lidiar con él. Las travesuras. Se dice que cuando la pesca está floja es porque el güije está espantando a los peces o enredando los anzuelos en las raíces del fondo. Si un pescador siente un tirón fuerte y luego la línea sale vacía, suele decir, ya anda el negrito suelto. El tributo o regalo. Para ganarse su favor, algunos pescadores antiguos tenían la costumbre de lanzar al agua un poco de tabaco o unas gotas de aguardiente antes de lanzar el sedal. Se cree que al güije le gustan los placeres de los adultos y que, a cambio del regalo, deja que los peces muerdan el anzuelo. El silencio sagrado. Existe la creencia de que el güije detesta el ruido excesivo. Si los pescadores hablan muy alto o ríen escandalosamente, el ser se molesta y pica las redes, las rompe para darles un susto. El güije ha pasado de ser un temor de los ríos a convertirse en un icono visual de la identidad de Rodas y de Cuba. En el arte, su representación ha evolucionado desde una criatura misteriosa hasta un símbolo de rebeldía y picardía. Aquí te presento cómo se manifiesta este personaje en diferentes formas de expresión. Artes plásticas. Los pintores suelen representarlo con rasgos exagerados, ojos muy grandes para ver en la oscuridad de las pozas y una piel que brilla como si estuviera siempre mojada. A menudo se le dibuja escondido entre la flora del Damují, como helechos y raíces de ceiba, resaltando su conexión con la naturaleza. Esculturas públicas. En varios puntos de la provincia y en el propio pueblo de Rodas se pueden encontrar monumentos o pequeñas estatuas que lo celebran. Estas obras sirven para que los visitantes y las nuevas generaciones mantengan viva la imagen del dueño del río. Literatura y música. Muchos poetas locales han dedicado versos a sus travesuras y en la música campesina, el punto cubano. El güije es un tema recurrente para improvisar de décimas sobre encuentros imaginarios en la orilla. El rey del Damují, introducción, ay Rodas, mi tierra. En el Damují profundo, de noche cuando hay sereno vive un duende que es el dueño de todo el bajo mundo. Es un misterio rotundo, negrito de piel briosa que en la orilla pedregosa enreda toda atarraya. Y antes que el sol se vaya, es el güije de la poza. ¡Ay, Rodas, mi tierra! En el Damují profundo, de noche cuando hay sereno, vive un duende que es rey y dueño de todo el terreno. Es un negrito chiquitico de mirada fantasiosa que enreda la atarraya y esconde cualquier cosa. ¡Es el güije, el de la poza!